Saludos cordiales. Vamos a tratar hoy el tema, ¿verdad?, de la construcción del planteamiento del problema. El planteamiento del problema consta de varias partes que hay que redactar con mucho cuidado, ¿verdad?, con mucha reflexión. Entonces, voy a pasar a hacer una presentación para ustedes, de manera que pueda ir ilustrando, ¿verdad?, lo que voy comentándoles. Bueno, la mayoría de los estudiantes de metodología, ¿verdad?, tienen que hacer en este eje de la investigación, en las diferentes materias que ven, ir construyendo primero un anteproyecto, luego un proyecto que ya está más pensado, más elaborado, ¿verdad?, hasta que este proyecto sea aprobado por la comisión académica de posgrado, en este caso para ustedes que están haciendo posgrado, ¿verdad? Entonces, este planteamiento del problema tiene varias unidades textuales o varios cuerpos, ¿verdad? Uno de ellos es justamente cómo redactar las preguntas de investigación. Es una de las preguntas que se hacen los estudiantes. ¿Cómo llego yo a tener un tema y ese tema convertirlo en un problema de investigación? Es allí la dificultad, ¿verdad? Porque la confección de las preguntas de investigación es un proceso delicado, que debe hacerse bien reflexionado, porque en las preguntas de investigación o de las preguntas de investigación se van a desprender también, ¿verdad?, las teorías que pueden dar respuesta, que pueden encaminar y organizar un conocimiento para dar respuesta a esas preguntas de investigación. Al mismo tiempo, de las preguntas de investigación van a surgir entonces los objetivos de la investigación, que son tan importantes también, ¿verdad? Es otra unidad que ustedes deben redactar con mucho cuidado, pensándolo muy bien. Y una tercera parte del planteamiento del problema va a ser entonces la justificación, que es un texto de tipo argumentativo, ¿verdad?, donde ustedes van a aportarle al lector de este anteproyecto cuáles son aquellas razones que hacen válidas, que hacen relevante, pertinente esta investigación. Aquí en esta parte, en este texto de la justificación, es donde ustedes le dicen, ¿verdad?, a la comunidad científica, qué es lo que ustedes esperan aportar al conocimiento de una determinada disciplina, qué es lo que ustedes pretenden construir como conocimiento, que aporta algo novedoso, innovador, que es valioso porque va a venir a responder o a satisfacer algunas necesidades, no solamente de la comunidad científica, sino de diferentes comunidades, o se van a beneficiar, por ejemplo, algunas víctimas que padecen algún tipo de fenómeno, ¿no? Entonces, bueno, en esa parte de la justificación, como les decía, es un texto eminentemente argumentativo. Bueno, voy a tratar de pasar la lámina acá. Ok, una de las dificultades con las que se encuentran, ¿verdad?, los estudiantes o los investigadores que se inician es apropiarse de aquellas características que tiene el discurso científico, bien sea porque van a hacer un trabajo de grado o porque van a escribir un artículo académico, ¿verdad?, o van a hacer una tesis doctoral. En cualquier caso, la academia, ¿verdad?, la comunidad científica exige una serie de características en cuanto al uso del lenguaje, que como diría Thomas Kuhn, ¿verdad?, en su libro sobre las revoluciones científicas, comparten un paradigma, la comunidad científica comparte un paradigma en cuanto a lo que es el discurso y la escritura académica. Tanto es así que la escritura académica, ¿verdad?, tiene una estructura
y tiene una forma en que se debe redactar, en que se deben presentar, por ejemplo, las fuentes, cuando ustedes van a citar, por ejemplo, textualmente, si se van a guiar por las normas APA o por las normas Vancouver. Bueno, hay diferentes formas que después lo iremos tratando en otras clases, ¿verdad? Pero la comunidad científica y la universidad, como comunidad, ¿verdad?, en búsqueda del conocimiento, exige entonces un uso del lenguaje apropiado para comunicar estos conocimientos que se han construido a partir de un proceso de investigación. En ese sentido, cuando nosotros construimos las preguntas de investigación y los objetivos, ¿verdad?, se van a dar en tres dimensiones. Una dimensión que es la ontológica, ¿verdad? Cuando hablamos del onto, nos estamos refiriendo entonces al ser. La palabra ontología se puede descomponer, ¿verdad? En ese onto que significa el objeto de estudio. ¿Cuál es la naturaleza de ese objeto de estudio que yo pretendo investigar? Entonces, una de las cosas que deben estar perfectamente ubicadas e identificadas en la pregunta general de investigación es: ¿cuál es el objeto de estudio? ¿Qué es lo que usted está investigando? ¿Cuál es la naturaleza de ese ser? Tenerlo bastante claro, ¿verdad? Decía que cuando nosotros descomponemos la palabra onto, entonces esa partícula onto significa justamente la naturaleza propia, la característica propia del ser. Tenemos allí la otra partícula que es logos, ¿verdad?, que significa discurso. Y como les decía en la lámina anterior, entonces la comunidad científica reclama, exige un tipo de discurso específico del cual ustedes como estudiantes, como investigadores, se tienen que apropiar. Cómo se comunican, ¿verdad?, en el uso del lenguaje, esas ideas, esos conceptos, cómo se estructuran de una manera lógica, sistemática, coherente, hasta llegar a las conclusiones, ¿verdad? Bueno, y esa partícula IA, ese sufijo IA, significa continuidad, le da características de continuidad. Entonces es un discurso que de principio a fin se construye, como les decía, de una manera fluida, coherente, precisa, ¿verdad? Evitando las ambigüedades, las oscuridades, las opacidades, se pudiera decir desde las ciencias sociales. Bueno, la otra dimensión en la que se construye, ¿verdad? La otra dimensión en la que se construye la pregunta de investigación y los objetivos es la dimensión de la epistemología. La epistemología es la ciencia que estudia la ciencia, es decir, es la ciencia desde la filosofía, ¿verdad?, que interpela a la ciencia en cuanto a cómo se está relacionando, cómo se establece esa relación entre el sujeto investigador, el sujeto que investiga, y el objeto de estudio que se investiga. Es decir, desde la epistemología es cuando nosotros nos preguntamos, bueno, ¿cuál es el problema con ese ser? ¿Cuál es el problema con ese objeto que quiero estudiar? ¿Cuál es el problema con esa realidad que quiero estudiar, verdad? Entonces, allí ustedes pueden empezar a organizar, identificando cada una de estas partes, para redactar sus preguntas de investigación, que, como les decía, es el núcleo central del planteamiento del problema, porque una pregunta de investigación tiene que estar planteada de una manera tal que nos diga a la comunidad científica cuál es el objeto de estudio, cuál es el problema que se plantea, y esta tercera dimensión, que es la dimensión de la metodología, que es las estrategias que nosotros vamos a construir, ¿verdad?, para el conocimiento, para llegar al conocimiento de esa realidad que hemos problematizado. Es decir, problematizar es preguntar, ¿verdad? Es inquirir a
al objeto de estudio, interpelarlo, hacerle preguntas. Entonces yo siempre recomiendo a quienes están iniciando en este proceso que hagan lo que yo llamo un banco de preguntas, ¿verdad? Es decir, agarra una hoja en blanco o una hoja en tu cuaderno rayado, pero que tú puedas escribir, no en la laptop, no en el teléfono, ¿verdad? No en la computadora, sino a mano, para que se activen una serie de zonas del cerebro que son importantes cuando nosotros estamos reflexionando, cuando estamos razonando, analizando, pensando. Cuando escribimos, se activan esas zonas del cerebro. Entonces, fíjense que metodología, si nosotros descomponemos etimológicamente la palabra, significa o viene de el griego meta, que significa más allá, ¿verdad? Es la meta, es llegar a un objetivo. El odos es el camino, la ruta que nosotros nos trazamos para llegar a esa meta, a ese objetivo. Y bueno, tienen el logos, ¿verdad? Otra vez, que significa palabra, que significa discurso. Entonces, el discurso está estrechamente relacionado con el conocimiento. Cómo nosotros, en nuestra redacción, comunicamos a nuestros lectores de nuestro trabajo, ¿verdad? En principio al jurado, pero luego cuando se publique, las personas que leen nuestro trabajo puedan ver que hay un discurrir con la palabra, ¿verdad? Que va guiando en esa ruta de una manera lógica, ¿ok? Entonces vamos a ver acá, ¿verdad? Que en esa dimensión de la ontología, lo que nosotros nos planteamos en la pregunta es lo que se mira. Es decir, cuál es el tema, además del tema, el objeto de estudio de ese tema. Porque a lo mejor un tema puede ser muy amplio, ¿verdad? Pero ustedes tienen que hacerle preguntas a ese tema, tienen que hacerle preguntas a esa realidad que estudian. Es decir, ¿cuál es la naturaleza de esa realidad, ¿verdad? El ser como ser, es decir, el ser del objeto que es conocido o lo que son las cosas. Entonces, en esta dimensión ontológica nosotros sabemos que no inventamos el agua tibia, ¿verdad? Sino que la ciencia también ha venido construyendo un conocimiento sobre determinadas realidades. Es importante que cuando nosotros nos vamos a hacer las preguntas de investigación, hagamos lecturas, indaguemos, para ver qué se ha escrito, qué conocimiento se ha producido y se ha publicado sobre ese tema que a mí me interesa. Con eso yo evito, por un lado, inventar el agua tibia, ¿verdad? Hacer preguntas de perogrullo, como se dice popularmente, o también evitamos el plagio, ¿ok? Creer que estamos haciendo algo novedoso y resulta que más bien es algo muy tratado. Entonces, en esta dimensión de la ontología, también es importante que ustedes hagan esas lecturas exploratorias para ver hasta qué punto ese ser, ese onto, ha sido tratado y trabajado, ¿verdad? Bueno, en la dimensión epistemológica del planteamiento del problema, ¿verdad? Decíamos nosotros que entonces es esa relación entre el investigador, ¿verdad? Y lo que investiga, entre el sujeto y el objeto de estudio. Desde el punto de vista de la epistemología, entonces cada disciplina no solamente tiene sus ontos, es decir, los fenómenos que le son propios de estudio, ¿verdad? Por ejemplo, en la maestría en ciencias de la educación o en ciencias administrativas o la maestría en estudios de la mujer o cualquier otra maestría o especialización que estén haciendo, ¿verdad? Cada
disciplina tiene entonces su enfoque, su mirada epistemológica, tiene los fenómenos que le son propios para estudiar y además tiene los modos de conocer, es decir, los modos de mirar que son socialmente compartidos y son aceptados, ¿verdad?, por la comunidad lingüística y científica de esa disciplina. Es decir, tiene formas de conocer que son socialmente aceptadas y compartidas por esa comunidad de esa disciplina científica. Entonces, bueno, como les decía, ¿verdad?, que la epistemología es el estudio crítico de la ciencia del conocimiento, es decir, cómo se produce conocimiento. Vamos a pasar la lámina porque no queremos que este video sea demasiado largo. Decíamos entonces que la metodología es la ruta, ¿verdad?, ontoepistémica, la ruta que nos va a permitir a nosotros construir, diseñar los procedimientos que vamos a utilizar para mirar ese problema, para mirar esa realidad, para mirar a ese objeto de estudio. Entonces, es importante, ¿verdad?, que ustedes también en la pregunta de investigación vayan pincelando, así como esta lámina, ¿verdad?, dando las pinceladas de cuáles serán los procedimientos que ustedes van a utilizar en términos de técnicas y de instrumentos, si van a utilizar, por ejemplo, entrevistas a profundidad o van a utilizar encuestas, si van a hacer metodología cuantitativa, van a hacer encuestas, si van a hacer metodología cualitativa, con entrevistas a profundidad o entrevistas semiestructuradas, historias de vida. Lo cierto es que, por ejemplo, las metodologías cualitativas utilizan instrumentos que generan textos, ¿verdad? Y que esos textos deben ser también analizados en términos de datos blandos. Se le llama datos blandos porque el investigador tiene que pasar por un proceso de interpretación y de análisis de esos textos en cuanto a que quienes fueron los participantes, ¿verdad?, los informantes clave en la producción de esos textos, por ejemplo, una sistematización de experiencia, pudiera ser también, o un relato de vida, una historia de vida. Todo eso genera textos que se refieren entonces a la perspectiva del punto de vista, es decir, la subjetividad que queda plasmada, materializada en esos textos, de cómo estos individuos, estas personas que nosotros entrevistamos, por ejemplo, ¿verdad?, ven la realidad. Entonces, las metodologías cualitativas apuntan a comprender a profundidad cómo se está representando la realidad a partir de unos participantes, ¿verdad?, que nosotros abordamos para conocer. Entonces, cuando hablamos de la metodología, son los modos de producción de conocimiento que también deben ustedes tomar en cuenta cuando van a redactar su planteamiento del problema, cuando van a redactar ahorita que nos estamos dedicando en esta clase, ¿verdad?, a cómo vamos a construir esas preguntas de investigación en esas tres dimensiones, la dimensión ontológica, que es la que se refiere al objeto de estudio, a la realidad, ¿verdad?, al problema de estudio, la dimensión epistemológica, es decir, el episteme, el conocimiento, es lo que se ha construido hasta ahora, que se ha producido en términos de conocimiento sobre ese tema, y saber que el planteamiento del problema debe estar acorde a los modos de conocer de una determinada disciplina, ¿verdad? Y la metodología, que se vincula mucho con lo epistémico, porque cada teoría que sea capaz de abordar desde una determinada disciplina los problemas de investigación propios de esa disciplina, cada teoría también apunta a unos procedimientos para mirar. Entonces, cuando nosotros leemos una teoría, tenemos que ver con mucho detenimiento
cómo los autores refieren los conceptos, las categorías, los constructos teoréticos, ¿verdad? Porque en esa caracterización, en esa descripción, en la definición de los conceptos, también están esos procedimientos para mirar, ¿no? Claro, por supuesto que ustedes como investigadores tienen ciertas libertades para diseñar esos procedimientos, pero que deben estar enmarcados dentro de lo que hemos llamado en un principio el discurso científico. ¿Mm? Bueno, vamos a ver acá entonces, ¿verdad? Que el planteamiento del problema tiene que tener una pregunta general que para términos de maestría debería estar ubicado entre 2 o 3 categorías, ¿verdad? Debe estar manejando 2 o 3 categorías, palabras clave, que son centrales para que después se desprendan de allí las preguntas específicas. Las preguntas específicas ustedes las pueden redactar descomponiendo esa pregunta general que está conformada, relacionada, vinculada, ¿verdad? Con 2 o 3 categorías, ustedes pueden en cada pregunta específica dedicársela a una de esas categorías, ¿verdad? Hacerle preguntas a partir de hacerle preguntas al problema, a la realidad que van a estudiar, ¿verdad? Desde una de esas categorías. Ahora, eso es en un eje vertical, ¿verdad? En un eje vertical, de la pregunta general se van a desprender entonces las preguntas específicas. No es que cuando voy a redactar preguntas lo hago entonces a lo loco, sino que yo debo, después que he hecho, es mi recomendación, ¿verdad? Ese banco de preguntas donde yo escribo todas y cada una de aquellas preguntas que a mí se me ocurran, bueno, yo puedo empezar a combinar para hacer una pregunta general que sea plena, que sea completa, ¿verdad? Que logre abarcar de una manera más global al problema. Esto es desde un punto de vista vertical, ¿verdad? Entonces, en ese eje vertical de la pregunta general se van a desprender las preguntas específicas. Ahora, desde el punto de vista de un eje horizontal, la pregunta general se va a correlacionar con el objetivo general. Esto significa que el objetivo general se redacta con verbos en infinitivo, igual que los objetivos específicos. Esos verbos en infinitivo son los que terminan en ar, er, ir, o sea, primera, segunda y tercera conjugación en español, ¿verdad? Como investigar, averiguar, indagar, describir, interpretar, ¿verdad? Son comprender, aprender con H, ¿verdad? Como cuando uno quiere agarrar un fenómeno. Bueno, son verbos que, claro, cuando ustedes los van a redactar, dependiendo de cuál es el enfoque metodológico que van a tomar, si es cuantitativo o es cualitativo, habrá unos tipos de verbos que son más apropiados para la investigación cuantitativa y hay otros tipos de verbos que son más apropiados para la investigación cualitativa. Por ejemplo, la investigación cualitativa no se plantea medir, ¿verdad? Porque tendría que generar una serie de instrumentos que le permitan medir, pesar ese fenómeno. La investigación cualitativa es más apropiada para conocer sobre fenómenos sociales y humanos a profundidad, ¿verdad? Desde la voz de las propias personas que padecen ese tipo de fenómenos, de problemas. Bueno, entonces decía que en un eje horizontal, la pregunta general entonces el objetivo general se correlaciona con la pregunta general, ¿verdad? E inicia su redacción con un verbo que termina en ar, er, ir, y luego ustedes podrían, ¿verdad?, predicar lo que dice la pregunta general. Por ejemplo, si yo me pregunto,
cómo se construye la relación de género en una determinada comunidad, supongamos, de estudiantes de bachillerato. Fíjense cómo el objeto lo voy tratando de delimitar cada vez más en la misma pregunta, ¿verdad? Entonces, el objetivo general pudiera ser comprender la construcción de los roles de género en los jóvenes de cuarto y quinto año de bachillerato de un liceo público, por ejemplo, ¿verdad? Bueno, así decíamos que en ese eje horizontal, la pregunta específica 1 se relaciona con el objetivo específico 1, la pregunta específica 2 con el objetivo específico 2 y así sucesivamente. Es importante que a nivel de posgrado ustedes no escojan más de 2 o 3 preguntas específicas máximo, para que la tesis pues, pueda fluir y además pueda ser más precisa, más concreta, más delimitada, en el sentido de que en la investigación, en la metodología, se practica aquella máxima inversamente proporcional, que más es menos. Quien más abarca, menos aprieta, dirían por allí. Y bueno, teníamos esta parte de la justificación que ya les comenté al principio, que es justificar entonces, ¿verdad? Argumentar cuál es la importancia, la relevancia y la pertinencia de la investigación, entendiendo que argumentar es convencer, es aportar razones sólidas, válidas, fundamentadas, ¿verdad? Que se puedan precisar, ¿no? Eso es argumentar. Bueno, tenemos acá esta pequeña metáfora que quiero hacer con ustedes acerca de este árbol, donde ustedes pueden combinar, ¿verdad? Para lo que es el diseño, la confección del planteamiento del problema. Acá ustedes ven un árbol. Este árbol tiene unas raíces, unas están sobre la tierra, son visibles, son observables, que muy probablemente es lo que pasa con los fenómenos de estudio que ustedes escogen. Esos fenómenos se les presentan a ustedes, a la conciencia, como diría Husserl, pueden percibirlos, ¿verdad? Se dan cuenta de ello. Sin embargo, ese problema, esa situación, esa realidad que ustedes quieren abordar, ese fenómeno, pudiera tener causas que están como raíces profundas metidas hacia la tierra, ¿no? Entonces, ustedes pueden elaborar sus preguntas de investigación ubicándose o enfocándolas hacia las causas que no son tan visibles, que no son tan observables, o pudieran afrontar sus preguntas de investigación enfocando hacia más bien las consecuencias, es decir, los efectos, el impacto que ese fenómeno, que es el tronco, ¿verdad?, del árbol, el tronco del problema, está impactando en determinada, a una sociedad, a un grupo de personas, a una comunidad, ¿verdad? Eso es importante que ustedes lo delimiten entonces en su objeto de estudio. Y bueno, por último, ya para cerrar, acá ustedes ven en esta lámina, ¿verdad? Esta esfera donde yo coloco a los seres humanos con corazón, porque los seres humanos no solamente somos seres racionales y pensantes, sino que además somos seres emotivos, emocionales, que tenemos sentimientos, que compartimos creencias, valores, opiniones, actitudes, que son susceptibles de ser estudiadas con respecto a cómo se está viendo una determinada realidad. Sin embargo, ¿verdad? Eso permite que nosotros construyamos como seres humanos unos modelos mentales, es decir, unos modelos de experiencia que hemos almacenado en nuestra memoria episódica.
y que esos modelos mentales me permiten a mí construir o percibir, mejor dicho, ¿verdad? Determinadas situaciones, ver determinadas situaciones a partir del conocimiento, de la experiencia que he acumulado y que tengo archivada en mi memoria. ¿Mm? Así, entonces ustedes también pueden ver ese problema en un contexto, ubicarlo, situarlo, ¿verdad? El problema en el contexto, es decir, en qué circunstancias se da esta realidad, en qué circunstancias se plantea este fenómeno, quiénes intervienen en él, quiénes son los otros. Cuando ustedes ven ese yo y ese otro, es esa relación epistémica, epistemológica, ¿verdad? Que establece el investigador con su objeto de estudio también, ¿no? Bueno, ¿quiénes son los que participan, los que están involucrados en ese fenómeno? ¿Cómo sucede? Hay que describirlo. Todo eso le va a permitir a ustedes delimitar bien el problema para cuando vayan a redactar las preguntas de investigación. ¿Cuándo se da el fenómeno? ¿Dónde se da? ¿Cuánto se repite? ¿Con quién? ¿Por qué? Ahorita no vamos a ¿verdad? Ok, ahorita no va a por favor se cierran los micrófonos. ¿Qué quiero conocer? El onto, ¿verdad? ¿Qué me propongo? ¿A dónde creo yo que va a llegar esta investigación? ¿Cuál es el propósito de esa investigación? ¿A quién quiero estudiar? ¿Ah? ¿A quién beneficia mi tesis? ¿Mm? Todas esas son preguntas importantes, muy relevantes, ¿verdad? Que ustedes tienen que hacerse en ese proceso de introspección cuando quieren redactar las preguntas de investigación, que es la base, el núcleo central de cualquier trabajo académico, ¿verdad? Como les decía, si es un trabajo de grado, si es una tesis doctoral, si es un artículo académico, si es un ensayo incluso académico, va a cumplir con ese criterio de iniciarse con unas preguntas de investigación. Bueno, espero que esta presentación les haya aclarado algunas dudas, ¿verdad?, acerca de cómo hacer entonces el planteamiento del problema, iniciando por las preguntas de investigación. Me despido entonces.